Luego de ciertas expectativas, debates y una extraña campaña promocional que generó opiniones de todo tipo, por fin llegó Supergirl, la segunda película del nuevo DCU. Y como siempre hago en este canal, voy a intentar ser lo más justo posible. No vengo con la intención de defender ciegamente, ni tampoco de destrozar la marca. Mi idea es analizar tanto lo que considero que funciona como aquello que creo que falla, para finalmente darles mi valoración general. Empezando por los aspectos positivos, quiero hablar del apartado visual. Una de las principales críticas que recibió desde que comenzaron a salir las primeras imágenes era que no adaptaba la estética vibrante, colorida y prácticamente fantástica del cómic Woman of Tomorrow, obra en la que está inspirada. Y sinceramente, entiendo perfectamente esa queja. De hecho, creo que la película habría ganado muchísimo si hubiese apostado por trasladar ese estilo a la gran pantalla. Me habría encantado encontrarme con una propuesta similar a Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Una película que, aunque personalmente me parece de las más flojas dirigidas por James Gunn, paradójicamente considero la mejor a nivel visual de toda su filmografía. Ese festival de colores, paisajes alienígenas y composición artística le habría sentado de maravilla a esta historia. Sin embargo, también tengo que reconocer que como nunca tuve un apego especial por ese cómic, el resultado final me pareció más que competente. No diría que es una maravilla absoluta y perfecta, pero sí un trabajo bastante sólido. Desde los primeros trailers ya comenté que visualmente me transmitía mejores sensaciones que Superman de 2025, y la película terminó confirmando esa impresión. Los efectos especiales me gustaron bastante. La ambientación espacial me pareció muy conseguida y los distintos planetas cumplen con creces su función de hacer que el viaje resulte atractivo, aunque tampoco presenten nada especialmente revolucionario dentro del género. Quizás la única pega que tengo es que en varias escenas decidieron oscurecer la imagen sin ningún motivo aparente. Hay momentos donde todo se convierte en una masa negra que dificulta distinguir elementos del escenario, algo que ya es una costumbre bastante molesta en muchas superproducciones actuales. Pero, dejando eso de lado, creo que el espectáculo visual funciona y además potencia unas secuencias de acción que me parecieron bastante entretenidas. Pasando a los personajes, mucha gente está destacando la actuación de Millie Alcock como Kara. Personalmente, no me pareció una interpretación que vaya a marcar un antes y un después, pero sí considero que cumple perfectamente con la versión del personaje que plantea esta película. Nunca sentí que estuviera fuera de lugar y consigue transmitir correctamente el estado emocional de esta Supergirl. Pero más allá de la actriz, lo que realmente me gustó fue el arco del personaje. No porque sea especialmente complejo ni innovador, ya que durante el tercer acto se siente algo acelerado, sino porque agradezco muchísimo que su comportamiento autodestructivo y su alcoholismo jamás sean tratados como si fueran algo admirable, moderno o incluso atractivo. Todo lo contrario, la película deja claro que son mecanismos para intentar escapar de un trauma enorme y que forman parte de una etapa oscura que necesita superar para convertirse en una mejor persona. Precisamente hablando del trauma,
hubo una decisión del principio que inicialmente me preocupó bastante. Cuando confirman que Kara es menor que Kal-El, pensé inmediatamente que habían desperdiciado una oportunidad enorme. Es verdad que esa idea bebe clarísimamente de la Supergirl pre-crisis, cuyo nacimiento ocurre después de la destrucción de Krypton, pero siempre me pareció mucho más interesante la versión moderna, donde ella es mayor que Superman y recuerda perfectamente la desaparición de su planeta mientras Clark apenas era un bebé. Ese detalle convierte su dolor en algo muchísimo más personal y explica mucho mejor su carácter cínico, impulsivo y conflictivo de esta versión. Por eso, no entendía por qué habían decidido eliminar precisamente uno de los aspectos más interesantes del personaje. Sin embargo, la película terminó respondiendo esa duda de una manera que logró convencerme bastante. Quizá Kara no presencia la explosión de Krypton, pero sí vive la lenta agonía de Argo City mientras la radiación consume poco a poco todo aquello que conoce. Es decir, también contempla cómo desaparece su hogar, solo que de una forma todavía más cruel, desesperante y pausada. Esa explicación me pareció bastante inteligente, porque mantiene intacto el peso emocional del personaje y conecta perfectamente con las heridas psicológicas que arrastra durante toda la historia. Y precisamente eso nos lleva a otro de mis apartados favoritos: los flashbacks. Honestamente, esto era exactamente lo que esperaba encontrar en Superman. No necesitaba otra historia de origen donde me explicaran absolutamente todo desde cero, pero tampoco quería una película donde la construcción del universo se resumiera en 4 líneas de texto iniciales y que su transformación en el Hombre del Mañana ocurriera completamente fuera de pantalla. Aquí sí sentí que la película intenta ofrecer una historia más completa, más redonda. Gracias a varios recuerdos distribuidos durante el metraje, entendemos mucho mejor quién fue Kara, quién es actualmente y hacia dónde pretende dirigirse. Justamente eso hace que esta entrega sí se sienta realmente como el inicio de un recorrido sin la necesidad de convertirse en una película de origen tradicional. Otro aspecto positivo tiene nombre y apellido: Jason Momoa como Lobo. Sinceramente, muy mal tenían que hacerlo para que este personaje no fuese lo mejor de toda la película. Y por suerte, no fue el caso. Es cierto que en algunos momentos lo sentí algo nerfeado para favorecer el desarrollo de la trama, pero cada vez que aparecía en pantalla, elevaba automáticamente el nivel del conjunto. Momoa nació para interpretar a Lobo, y creo que esta película termina de demostrarlo. Ahora, solo espero que, cuando el universo ya tenga establecidos a sus personajes principales, podamos disfrutar de un proyecto individual con clasificación R, donde realmente pueda explotar todo el potencial del personaje. Y antes de pasar a los puntos negativos, quiero hacer una mención especial a David Corenswet. Sus escenas como Superman me gustaron bastante, y me parecen la prueba definitiva de que mis problemas con su película jamás estuvieron relacionados con el actor. Me habría encantado que hablara kryptoniano con Kara, especialmente para recrear aquel maravilloso primer encuentro escrito por Jeff Loeb e ilustrado por Michael Turner. Sin embargo, entiendo perfectamente
por qué decidieron evitarlo. Ikalata. Oh, I'm sorry. I don't I don't speak Kryptonian. I didn't never shoot. I wasn't raised there, so I wasn't raised there. Why am I talking louder? Si Cal conociera ese idioma, automáticamente se abriría un agujero de guión enorme respecto a la película anterior, contradiciendo toda la trama construida alrededor del mensaje de Jor-El. Así que ese problema pertenece realmente al guión previo y no a esta película. En cualquier caso, la escena final entre ambos me pareció muy emotiva. Ahora sí, pasemos a los aspectos negativos. Para empezar, sigo pensando exactamente lo mismo que llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Supergirl jamás debió recibir una película individual en una fase tan temprana del DCU. Tal y como dije, desde el día 1, la estructura del supuesto plan, si es que se le puede llamar así, sigue sin tener ningún sentido. Creo que la cohesión que tanto se prometía no es notoria, puesto que de nada sirve anunciar proyectos situados en un mismo universo que poco o nada tienen que ver el uno con el otro. Ese famoso capítulo 1, Dioses y Monstruos, continúa pareciéndome una sucesión de anuncios de proyectos completamente aleatorios. Muchos de ellos lejos de ser prioritarios. Se le ha dado una mayor prioridad a personajes que poco pintan en un supuesto reinicio, en vez de centrarse en contar nuevas historias con los personajes más relevantes de las grandes ligas. Y con el paso del tiempo, la realidad terminó dándome la razón. Hemos visto cancelaciones, desarrollos problemáticos y proyectos que simplemente no despiertan interés. Y todo apunta a que esta película será uno de ellos, convirtiéndose en un potencial fracaso de taquilla perfectamente evitable. Pero incluso aceptando la idea de hacer una película sobre Kara, tampoco habría elegido adaptar Woman of Tomorrow, ya que considero que existen historias mucho mejores para construir una primera película del personaje. Además, como expliqué en mi video anterior, el argumento de esa obra es extremadamente sencillo, y desgraciadamente, esa simplicidad también termina trasladándose a este guión, porque la película resulta exageradamente genérica. Absolutamente todo puede anticiparse desde los primeros minutos. Sigue cada uno de los pasos habituales del cine de superhéroes sin intentar aportar ninguna idea realmente novedosa, ni para el género, ni para el rincón kryptoniano de DC. Esto podría haberse perdonado si el ritmo acompañara, pero tampoco ocurre, porque durante varios momentos parece avanzar con muchísima energía, mientras que otros, especialmente la transición entre el segundo y el tercer acto, se vuelven sorprendentemente pesados. Y eso me parece un problema enorme cuando estamos hablando de una película que ni siquiera llega a las 2 horas. Nunca debería sentirse tan larga. Al final, queda un libreto muy básico que entretiene lo justo, pero que difícilmente dejará huella. Y si el guión me pareció olvidable, la banda sonora directamente me pareció desastrosa. Hubo una escena de acción final en cámara lenta que visualmente estaba funcionando muy bien, pero la canción elegida rompió completamente el momento. En lugar de potenciar la emoción, consiguió sacarme de la escena. Después tenemos a Creme, que me pareció un auténtico desastre como villano. Honestamente, no sé qué me causó más vergüenza ajena, si la interpretación del actor
o ese traje de sadomasoquista sacado directamente del cuarto de Christian Grey. De verdad, había momentos donde era imposible tomárselo en serio. Y precisamente eso nos lleva al desenlace, porque la decisión de que Kara ejecute al villano me pareció extremadamente cuestionable. No porque el personaje no mereciera morir, sino porque contradice completamente la evolución que la propia película había construido para ella. Durante todo el metraje queda claro que Supergirl no pretende ser exactamente igual que Superman, pero una cosa es diferenciarla y otra muy distinta hacer que termine actuando de una manera que no encaja con el crecimiento mostrado anteriormente, porque ni siquiera puede justificarse como último recurso. Para mí, un completo despropósito. En definitiva, creo que estamos ante una película donde los aspectos positivos terminan siendo eclipsados por una narrativa tremendamente convencional, poco trascendente, repetitiva y fácilmente olvidable. No puedo decir que me haya encantado, porque estaría mintiendo, pero tampoco puedo afirmar que la odié. Si la comparo con otros proyectos del nuevo DCU y simplemente valoro el entretenimiento que me ofreció durante un par de horas, diría que me gustó ligeramente. Mi nota final es un 5,5 sobre 10. Apenas un escalón por encima del punto medio absoluto, pero bastante por arriba de Superman. Precisamente porque consigue entretener durante un rato, creo que habría funcionado muchísimo mejor como una película destinada directamente al streaming. Sinceramente, no considero que sea un guión que justifique pagar por una entrada de cine. Al menos no con mi dinero. Y todavía me preocupa más otra cuestión, porque no creo que este libreto justifique depositar tanta confianza en su guionista. Porque para quien no lo sepa, James Gunn decidió entregarle Supergirl a Ana Nogueira, una escritora que jamás había firmado un largometraje, pero además decidió confiarle Titans y Wonder Woman incluso antes de comprobar cómo reaccionaría el público a su primer trabajo. Así que, entre Ana Nogueira escribiendo Wonder Woman y Christina Hudson, responsable de The Flash y Birds of Prey, encargándose de Batman, solo puedo felicitar a James Gunn por el auténtico dúo dinámico que ha conseguido reunir. ¡Un auténtico genio! Aún así, creo que la mayor utilidad de esta película no está en lo cinematográfico, sino en la lección que deja. Una lección para todos aquellos defensores más fanáticos extremos que viven constantemente instalados en el "ya lo arreglarán en postproducción", en el "seguro que la secuela solucionará todo", o en el "confía en el plan". Pero sobre todo, sirve para recordarles a quienes aseguraban que el nuevo DCU únicamente aprobaría proyectos con guiones extraordinarios, que a veces es mucho mejor guardar silencio antes de vender la piel del oso, porque primero hay que cazarlo. En conclusión, no creo que Supergirl sea la peor mierda que haya parido el género, ni mucho menos. Me parece una película básica, correcta en el mejor de los casos, con algunos momentos realmente disfrutables y varios aciertos puntuales, pero demasiado limitada por un guión que nunca termina de despegar. Ojalá sea una experiencia de la que DC Studios aprenda de cara al futuro, porque potencial en los cómics hay de sobra. El problema es que, una vez más, el resultado se queda bastante lejos de todo lo que podría haber sido.